Capítulo 1. El descubrimiento. El agua cristalina se ondulaba de una manera que no debería estar ondeándose un miércoles a las 3 de la tarde, cuando tanto Rodrigo como yo se suponía que estuviéramos trabajando. La comprensión me golpeó como un puñetazo físico, mientras permanecía congelada en la ventana de la cocina, mi maletín de cuero italiano aún apretado en mi mano manicurada, mis ojos cansados entornándose con sospecha. Esta era la tercera vez este mes que había llegado temprano a casa para encontrar evidencia de actividad inesperada en la piscina, y un peso nauseabundo se instaló en mi estómago. Dejé mi maletín sobre la encimera de granito importado y me moví silenciosamente hacia la puerta corrediza de vidrio que se abría a nuestro amplio patio trasero. La residencia Delgado era la envidia de nuestro exclusivo barrio en las colinas de Medellín. 400 metros cuadrados de brillantez arquitectónica, anidados en un lote de media hectárea con vista a la ciudad, completa con la piscina digna de revista, que había sido mi única petición innegociable cuando compramos la propiedad hace 8 años. Ahora esa misma piscina me estaba contando una historia que no estaba lista para escuchar. 2 toallas húmedas yacían descuidadamente sobre una de las tumbonas. El algodón egipcio caro, visiblemente más oscuro por la humedad. Una copa de vino a medio vaciar estaba abandonada sobre la mesa, junto a la piscina. Mi mandíbula se tensó cuando noté la segunda copa a su lado. Lápiz labial manchado prominentemente a lo largo de su borde, un rojo brillante que no era mío. Yo solo usaba tonos rosados sutiles, nunca rojo, nunca ese tono desesperado de crimson, que gritaba por atención. Durante 6 semanas, había estado notando las señales. Pequeñas cosas al principio. Rodrigo ofreciéndose repentinamente a mantener la química de la piscina, cuando nunca había mostrado el más mínimo interés en el mantenimiento del hogar antes. Sus noches tardías en la empresa volviéndose más frecuentes. Sin embargo, los reportes trimestrales de su compañía constructora, mostrando menos horas registradas que el año anterior. Las llamadas misteriosas que tomaba en otra habitación, su voz bajando a un susurro. La forma en que sus ojos ya no se demoraban en mí, cuando me vestía por las mañanas. Evidencia, me susurré a mí misma, la ingeniera civil en mí automáticamente catalogando cada detalle. Todo se trata de la evidencia. Había construido mi reputación como una de las ingenieras estructurales más formidables de la ciudad en mi habilidad para construir proyectos perfectos. Sabía mejor que nadie cómo el más pequeño descuido podía colapsar una estructura entera. Cuántas mujeres llorosas se habían sentado frente a mí describiendo escenas similares, cuando consultoría casos de construcción. Cuántas veces había aconsejado paciencia, estrategia, documentación. Y ahora aquí estaba, mirando mi propia escena del crimen matrimonial. Caminé hasta el borde de la piscina y me agaché, pasando mis dedos por el agua. Todavía estaba tibia por el sol de la tarde, pero podía sentir que había sido perturbada recientemente. Miré mi reloj, 3:17. Rodrigo debería estar en la reunión de junta hasta al menos las 6. Me había enviado un mensaje esa mañana. Reunión con inversionistas japoneses hoy. No me esperes para la cena. Me puse de pie y alicé mi falda lápiz color carbón, un hábito de mis días de presentaciones cuando la compostura era tanto un arma como la precisión técnica. Con movimientos precisos y deliberados, recogí ambas copas de vino, manejándolas cuidadosamente por sus tallos. Dentro de la casa, las coloqué en una bolsa plástica, y las guardé en la caja fuerte de mi oficina en casa, detrás de mi título de Ingeniería de los Andes. Huellas dactilares, ADN. La parte analítica de mí sabía que podrían volverse importantes. En el baño principal, noté más evidencia. La puerta de la ducha ligeramente entreabierta. Gotas de agua aún colgando del vidrio. Rodrigo era meticuloso cerrándola completamente. Inspeccioné el desagüe y encontré varios mechones de cabello rubio largo enredados alrededor de la rejilla metálica. Mi propio cabello era castaño chocolate. Los mechones rubios parecían burlarse de mí, enrollados allí como serpientes venenosas. Los recogí también, colocándolos en otra bolsa de evidencia. Esa noche, cuando Rodrigo regresó a casa poco después de las 11, yo estaba sentada en la sala revisando planos de edificios. Levanté la vista y estudié a mi esposo de 8 años, buscando evidencia visible de su traición. Todavía era guapo de la manera que me había atraído por primera vez, alto con cabello sal y pimienta que lo hacía ver distinguido en lugar de envejecido. Sus manos, esas manos de constructor que una vez habían trazado cada centímetro de mi cuerpo con reverencia,
ahora colgaban torpemente a sus costados. ¿Reunión difícil?, pregunté, mi voz agradablemente neutral. ¿La más difícil?, afojó su corbata, y suspiró pesadamente. Los japoneses son muy exigentes. Tuve que revisar cada detalle estructural 3 veces. Asentí, notando la forma en que evitaba el contacto visual directo. Por supuesto, día grande mañana. La supervisión del proyecto Torres del Norte para mí. Cierto, murmuró, ya dirigiéndose hacia las escaleras. Buena suerte con eso. Lo observé subir las escaleras, mi mente ya ensamblando una línea de tiempo. En los últimos 3 meses, Rodrigo había desarrollado un interés repentino en nuestra piscina. Había comprado químicos y equipos caros nuevos, leyendo sobre procedimientos de mantenimiento, con un entusiasmo que había parecido conmovedor en ese momento. Quiero quitarte algo de la carga doméstica, había explicado, besando mi frente. Trabajas demasiado duro. Ahora el recuerdo de ese beso se sentía como ácido en mi piel. La mañana siguiente, salí al trabajo a mi hora habitual, pero conduje alrededor de la manzana y me estacioné en una calle lateral, con una vista clara de nuestro sendero. Esperé, mi corazón latiendo en mis oídos, diciéndome que esto era ridículo, paranoico, por debajo de mí. A las 9:32, un carro deportivo rojo se estacionó en nuestro sendero. Una mujer emergió, joven, rubia, usando ropa deportiva de diseñador, que mostraba un cuerpo claramente esculpido a través de horas de entrenamiento dedicado. Marcó un código en la puerta principal y se paseó por el sendero como si perteneciera allí. Me sentí extrañamente calmada mientras observaba la escena desarrollarse. El entumecimiento que se instaló sobre mí era familiar, el mismo desapego que accedía durante proyectos difíciles. Tomé varias fotos con mi teléfono, documentando cuidadosamente las marcas de tiempo. Luego arranqué mi carro y conduje a mi oficina, mi mente ya girando con cálculos más complejos que cualquier estructura que hubiera diseñado jamás. En mi firma de ingeniería, Delgado & Asociados, cerré la puerta de mi oficina y llamé a mi investigador privado, un ex detective de policía, que ahora trabajaba exclusivamente para mi práctica, cuando necesitaba verificaciones de antecedentes para proyectos grandes. Necesito vigilancia en mi casa, dije sin preámbulos cuando contestó, específicamente el área de la piscina, cámaras, audio si es posible. Y necesito esto hoy mientras estoy en la oficina, y mi esposo está en su empresa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Su casa, señora Delgado? Sí, Fernando, mi casa. Mi voz no vaciló. También necesito una verificación completa de antecedentes de alguien. Te enviaré los detalles y las fotos que tomé esta mañana. Esa tarde, mi investigador instaló cámaras diminutas por toda la propiedad. Mientras yo me sentaba en reuniones y consultas con clientes, mi máscara profesional nunca resbalando. Para la noche, podía acceder a las transmisiones remotamente a través de una aplicación segura en mi teléfono. No las revisé esa noche, no queriendo ver lo que podría estar pasando en nuestra propia habitación. Alguna evidencia podía esperar. Durante 2 semanas, reuní información metódicamente. La mujer rubia, identificada por mi investigador como Ximena Restrepo, una entrenadora personal en el club de salud exclusivo, donde Rodrigo había comenzado a ejercitarse recientemente, visitaba nuestra casa 3 a 4 veces por semana, siempre durante el día cuando yo supuestamente estaba en el trabajo. Las cámaras capturaron todo, sus encuentros junto a la piscina, sus duchas juntos en el baño de la cabaña, su uso descarado de la habitación principal. La traición era total, pero permanecí enfocada en mi objetivo. Esto no se trataba de corazón roto, se trataba de justicia, y la justicia requería estrategia, paciencia, y más importante, el momento perfecto. Un martes por la mañana, llamé a mi mejor amiga y socia, Natalia Herrera. Necesito hablar contigo sobre algo personal, dije, mi voz firme. Necesito tu completa discreción. 3 horas después, estábamos sentadas en mi oficina con la puerta cerrada y las persianas bajadas. Reproduje clips seleccionados de las grabaciones de vigilancia, mi cara impasible mientras los ojos de Natalia se ampliaban en shock. Dios mío. Isabela, susurró Natalia. Lo siento tanto. ¿Qué vas a hacer? Sonreí delgadamente. Lo que hago mejor. Construir un caso hermético. Esperar el momento perfecto. Y luego, hice una pausa, golpeando mi uña manicurada francesa contra mi escritorio. Entregar un veredicto que nunca olvidarán. Esa noche, mientras investigaba tiendas especializadas en suministros acuáticos en mi laptop, un plan comenzó a formarse.
Uno que requeriría timing preciso, nervios inquebrantables, y un tipo muy específico de sorpresa para la mujer que pensaba que podía nadar en la piscina de Isabela Delgado. Capítulo 2. Los nuevos huéspedes. Los jueves por la tarde se habían convertido en el día favorito de piscina de Ximena. Había rastreado el patrón cuidadosamente a través de mis grabaciones de vigilancia. Rodrigo salía para la empresa a las 7:15, y para las 9, la entrenadora personal rubia se paseaba por la puerta principal, como si fuera dueña del lugar. Siempre llegaba en su convertible rojo llamativo, siempre usando gafas de sol de diseñador enormes, y siempre con esa confianza irritante de alguien que creía que tenía derecho a tomar lo que quisiera. Hoy sería diferente. Hoy había preparado una bienvenida especial. ¿Te vas a tomar mediodía?, había preguntado Natalia esa mañana cuando reuní mis cosas para salir de la oficina al mediodía. Eso es prácticamente inaudito. Es importante, respondí, alisando mi traje azul marino a medida. Confía en mí en esta. En mi camino a casa, hice 2 paradas. La primera fue en Acuarios Especializados, una tienda que atendía a entusiastas de peces exóticos, donde había hecho un pedido especial la semana anterior. La segunda fue en un almacén masivo de mejoras para el hogar donde compré una lona negra grande y resistente. Cuando llegué a casa, la casa estaba vacía, exactamente como había anticipado. Me cambié de mi ropa de trabajo a una camiseta negra simple y jeans, ropa que podía permitirme desechar después si era necesario. Luego recuperé mis paquetes del carro y fui directamente al patio trasero. La piscina brillaba bajo el sol de la tarde, un rectángulo de azul perfecto que una vez había sido mi santuario. Ahora estaba a punto de convertirse en algo más, completamente el escenario para mi primer acto de recuperación. Trabajé eficientemente, mis movimientos calmados y deliberados. Del primer paquete, retiré cuidadosamente varios contenedores llenos de agua y pequeñas criaturas retorciéndose. Renacuajos, cientos de ellos, oscuros y primitivos con sus cabezas bulbosas y colas como látigos. El empleado de la tienda había estado desconcertado por mi solicitud de tantos, pero una propina sustancial en efectivo había silenciado cualquier pregunta. Renacuajos de rana toro, me había dicho el especialista, crecerán rápido en las condiciones correctas. Los adultos pueden llegar a ser tan grandes como 20 centímetros y pesar hasta 1 kilo. Perfecto, había pensado. Liberé los renacuajos en la piscina, observando mientras se dispersaban rápidamente a través del agua cristalina. Luego vinieron 2 ranas toro adultas, especímenes enormes, que la tienda había estado usando como reproductores. Eran impresionantemente feas, con ojos saltones y patas traseras poderosas. Las coloqué suavemente en el agua en extremos opuestos de la piscina. Ustedes 2 son mis intérpretes estrella, les susurré mientras se alejaban pateando poderosamente de mis manos. Háganme sentir orgullosa. Después de que la piscina había sido completamente poblada, extendí cuidadosamente la lona negra sobre toda la superficie, asegurándola alrededor de los bordes con piedras decorativas pesadas. Para cualquiera que mirara por las ventanas, parecería que la piscina simplemente estaba cubierta para mantenimiento. Nada sospechoso sobre eso. Revisé mi reloj, 2:47. Tiempo suficiente para ducharme, cambiarme y prepararme para mi próximo movimiento. Rodrigo estaría asistiendo a una cena de conferencia empresarial esta noche. Eso afirmaba. Las grabaciones de vigilancia de jueves anteriores sugerían que en realidad estaría reuniéndose con Ximena en un hotel en el centro, después de que ella terminara su baño de la tarde en mi piscina. La alteración de hoy a su rutina les requeriría ajustar sus planes. Sonreí ante el pensamiento mientras me dirigía adentro. Que se las arreglen. A las 3:35, escuché el código de la puerta principal siendo ingresado. Me posicioné en mi oficina en casa, donde tenía una vista clara del sendero a través de una ventana y el área de la piscina a través de otra. Mi teléfono estaba listo para grabar, capturando lo que estaba a punto de desarrollarse. Ximena llegó usando un bikini rojo diminuto, parcialmente cubierto por un pareo blanco transparente que no dejaba nada a la imaginación. Llevaba una bolsa de diseñador grande y caminaba con la confianza casual de alguien que se sentía completamente en casa. La observé a través de la ventana, mientras la mujer más joven marcaba el código de la alarma. Rodrigo aparentemente había compartido eso con ella también, y se dirigía a través de la casa hacia el patio trasero. Podía escucharla abriendo el refrigerador, probablemente sirviéndose del champán caro que Rodrigo mantenía almacenado. Unos minutos después, Ximena emergió al patio,
copa de champán en mano, viéndose momentáneamente confundida al ver la piscina cubierta. «¿Qué carajo?», la escuché murmurar. Ximena dejó su copa y bolsa en una de las tumbonas y se acercó al borde de la piscina. Comenzó a quitar las piedras pesadas una por una, gradualmente jalando hacia atrás la lona para revelar el agua debajo. Contuve la respiración, esperando. La entrenadora personal había descubierto cerca de un cuarto de la piscina cuando hizo una pausa, inclinándose hacia adelante para mirar más de cerca el agua. Pude ver el momento exacto cuando Ximena notó el primer renacuajo nadando cerca de la superficie, la ligera inclinación de su cabeza, el entrecerrar confundido de sus ojos. Ximena se arrodilló y continuó jalando la lona hacia atrás, revelando más de la piscina y sus nuevos habitantes. Cuando más renacuajos entraron en vista, una mirada de disgusto desconcertado cruzó su cara. Se puso de pie abruptamente y dio varios pasos hacia atrás, casi tropezando con la tumbona. Justo entonces, una de las ranas toro adultas emergió a la superficie con un chapoteo, su cuerpo masivo rompiendo la tensión del agua antes de sumergirse de nuevo. Ximena gritó, un sonido agudo y sobresaltado que hizo eco a través del patio trasero. «Dios mío, ¿qué carajo es eso?». Se alejó más del borde de la piscina, volcando su copa de champán en el proceso. Era exactamente la reacción que había esperado. Permanecí escondida en mi oficina, grabando todo mientras Ximena frenéticamente sacaba su teléfono y marcaba un número. Incluso desde adentro, podía escuchar el borde pánico en la voz de la mujer más joven. «Rodrigo, Rodrigo, hay algo mal con la piscina. Está llena de, no sé, renacuajos o algo así. Y hay estas cosas de rana enormes nadando alrededor. ¿Hiciste esto?». Una pausa. No estoy bromeando. Es asqueroso. ¿Qué debería hacer? No podía escuchar la respuesta de Rodrigo, pero podía ver a Ximena volviéndose cada vez más agitada. «Bueno, no puedo nadar en esto. Es completamente repugnante». Otra pausa. «Bien, me encontraré contigo allí en su lugar. Pero necesitas llamar a alguien para arreglar esto. Es como un pantano ahí adentro». Ximena reunió sus cosas apresuradamente, lanzando una última mirada revoltada a la piscina antes de apresurarse de vuelta a través de la casa. Esperé hasta escuchar la puerta principal cerrarse y el motor del auto deportivo arrancar antes de emerger de mi escondite. Caminé calmadamente a la piscina e inspeccioné mi trabajo. Los renacuajos se movían como sombras vivientes en el agua clara, mientras una de las ranas toro se posaba en el primer escalón de las escaleras de la piscina, observándome con ojos solemnes y protuberantes. «Fase 1 completa», le dije tranquilamente. Esa noche, conduje al hotel del centro donde sabía que Rodrigo y Ximena se estarían reuniendo. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé, observando mientras mi esposo llegó en su sedán de lujo, 30 minutos después de que el convertible rojo de Ximena se hubiera puesto en la fila del ballet. Tomé fotografías, documentando todo con la precisión metódica que me había hecho una ingeniera tan formidable. No los estaba siguiendo por celos o corazón roto. Estaba reuniendo evidencia para el caso que estaba construyendo, un caso que eventualmente dejaría a Rodrigo sin nada. Mientras me sentaba en mi carro observando la entrada del hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de Natalia. «Todo salió según el plan», tecleé de vuelta. Primer acto perfecto. La audiencia estaba apropiadamente horrorizada. A la mañana siguiente, llamé al doctor Lincoln Castillo, el respetado psicólogo forense que había sido mi mentor desde la universidad. Nos encontramos para café en un café tranquilo, lejos tanto del tribunal como de mi oficina de ingeniería. «Necesito tu consejo, Lincoln», dije después de que intercambiamos cortesías, no como experto, sino como alguien que ha visto cientos de casos de infidelidad matrimonial. Los ojos sabios de Lincoln estudiaron mi cara. «Me estaba preguntando cuándo podrías venir a mí sobre Rodrigo», dijo gentilmente. «He notado que las cosas no han parecido correctas entre ustedes dos en las últimas cenas de la asociación profesional». No me sorprendió su percepción. Era una de las cualidades que lo hacía un consejero tan efectivo. «Está teniendo una aventura», declaré sin rodeos. «Tengo evidencia irrefutable». Lincoln asintió lentamente. «Y estás construyendo un caso, ¿no es así? No solo para el divorcio, sino para algo más». «Me conoces demasiado bien», sonreí, pero no llegó a mis ojos. «Quiero que pierda todo, no solo a mí, sino todo lo que valora, su reputación, su posición en la comunidad, su seguridad financiera». «Ten cuidado, Isabela», advirtió Lincoln. «La venganza podría sentirse satisfactoria en el momento, pero puede consumirte».
He visto que le pasa a demasiadas personas. Esto no se trata solo de venganza, respondí, revolviendo mi café pensativamente. Se trata de justicia. Traicionó todo lo que construimos juntos. Trajo a otra mujer a nuestro hogar, a nuestra cama. Merece consecuencias. Lincoln suspiró. Solo recuerda quién eres. Eres una de las mejores ingenieras que he conocido jamás. Pero más importante, eres una persona de integridad. No pierdas eso en busca de justicia. Consideré sus palabras mientras conducía de vuelta a mi oficina. Integridad. Siempre había sido mi estrella del norte, el principio que guiaba tanto mi vida profesional como personal. Pero integridad no significaba ser un felpudo. A veces significaba defenderte de maneras que otros podrían no entender. Cuando llegué a la oficina, encontré un email de mi investigador con un informe extenso de antecedentes sobre Ximena Restrepo. Mientras me desplazaba por la información, una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Allí, enterrado en la sección de historial de empleo, estaba exactamente el tipo de detalle que necesitaba para la siguiente fase de mi plan. Antes de convertirse en entrenadora personal, Ximena había trabajado brevemente como especialista en rehabilitación acuática. Sabía sobre terapia acuática, técnicas de natación para recuperación de lesiones, y casi seguramente cómo reconocer criaturas comunes que habitan en el agua, lo que significaba que su reacción horrorizada a los renacuajos había sido genuina. Verdaderamente no los había esperado. Y esa era información valiosa de verdad. Tomé mi teléfono y llamé a un proveedor especializado de acuarios en el condado vecino. Sí, dije cuando contestaron. Me gustaría hacer un pedido para entrega el próximo jueves por la tarde. Mientras el jueves se acercaba, refiné mi estrategia con la precisión de una maestra del ajedrez. Los renacuajos habían sido meramente la jugada de apertura perturbadores, pero finalmente inofensivos. Lo que planeaba a continuación escalaría las cosas considerablemente, transformando mi venganza cuidadosamente orquestada de una inconveniencia menor a algo que Ximena y Rodrigo nunca olvidarían. Capítulo 3. Escalando la tensión. El miércoles por la noche, me quedé tarde en la oficina, revisando planos estructurales, hasta bien pasadas las 9. Cuando finalmente llegué a casa, Rodrigo estaba en su estudio, la puerta parcialmente abierta. Me detuve en el pasillo, observándolo por un momento. Estaba en el teléfono, hablando en los tonos susurrados, que se habían vuelto demasiado familiares. Te dije que se está manejando, estaba diciendo. El tipo de la piscina viene mañana por la mañana. Sí, sé que fue asqueroso. No tengo idea de cómo llegaron ahí. Me moví silenciosamente más allá de la puerta y subí las escaleras a nuestra habitación. Una vez adentro, abrí mi laptop y revisé las grabaciones de vigilancia de ese día. La compañía de servicio de piscinas había venido a mi solicitud, no a la de Rodrigo, y había removido tanto los renacuajos como las ranas adultas. El agua había sido tratada con cloro extra, y ahora se veía prístina otra vez, lista para mi próximo acto. Me cambié a pijamas de seda, y estaba sentada en la cama revisando informes cuando Rodrigo finalmente subió. ¿Trabajando tarde otra vez?, preguntó, aflojando su corbata. El caso Peterson va a juicio la próxima semana, respondí sin levantar la vista. El consejo opositor está tratando de excluir nuestro perito clave en estructuras antisísmicas. Rodrigo asintió vagamente, claramente desinteresado. Había habido un tiempo cuando se habría sentado a mi lado, habría pedido detalles, habría ofrecido perspectivas. Ahora simplemente desapareció en el baño, y momentos después escuché la ducha corriendo. Dejé de lado mi trabajo y miré fijamente la puerta cerrada del baño. 8 años de matrimonio, 8 años de apoyar su carrera, asistir a recaudaciones de fondos de la empresa, organizar cenas para sus socios, ajustar mi horario alrededor de su calendario de proyectos. 8 años construyendo una vida que él había destrozado descuidadamente por la emoción de una mujer más joven. En la mañana salí al trabajo a mi hora habitual, besando a Rodrigo brevemente en la mejilla, mientras reunía mis cosas. Tengo inspecciones de obra todo el día, le dije. No me esperes, tengo una reunión departamental, que se extenderá hasta tarde de todas formas, respondió, sin encontrar mis ojos. Asentí, sabiendo que la reunión departamental era una mentira. Los jueves por la noche se habían convertido en su cita regular en el hotel. En lugar de ir a mi oficina, sin embargo, conduje a una zona industrial, en las afueras de la ciudad, donde me encontré con mi segundo proveedor especializado,
un hombre que criaba reptiles exóticos para coleccionistas y programas educativos. ¿Está segura de esto, señora?, preguntó mientras cargábamos varios contenedores en el maletero de mi carro. Estos no son peligrosos, pero seguro pueden dar un susto a la gente. Estoy segura, respondí, entregándole un sobre de efectivo. Es para una demostración educativa. Para el mediodía había regresado a casa y estaba ocupada con mis preparativos. De los contenedores, transferí cuidadosamente varias serpientes de agua pequeñas a un hábitat temporal que había instalado en el garaje. No eran venenosas. No tenía deseo de dañar realmente a nadie, pero sus cuerpos oscuros y serpenteantes y movimientos rápidos ciertamente crearían la impresión de peligro. Luego vinieron 2 pequeñas tortugas mordedoras, criaturas de aspecto prehistórico con caparazones con púas y picos poderosos. El especialista en reptiles me había asegurado que eran especímenes juveniles de solo unos 25 centímetros de largo, pero su apariencia prehistórica los hacía ver mucho más formidables de lo que realmente eran. El toque final fue un par de grandes lagartos caimán sudamericanos, que se parecían a cocodrilos en miniatura de unos 60 centímetros de longitud. Parpadearon sus ojos antiguos hacia mí, mientras los transfería de sus contenedores de viaje a un corral de retención. Ustedes son las estrellas del show de hoy, les dije suavemente. Háganlo convincente. Después de asegurar el resto de mis suministros en el garaje, entré a cambiarme. Seleccioné un atuendo casual pero elegante, pantalones de lino y una blusa de seda, y peiné mi cabello cuidadosamente. Luego llamé a Natalia. ¿Todo listo para esta tarde?, preguntó Natalia. Todo preparado, confirmé. ¿Estás preparada para tu parte? Absolutamente. Llamaré a Rodrigo exactamente a las 3:15 con la solicitud de consulta de emergencia. Eso debería llevarlo a la oficina por al menos 1 hora. Perfecto, eso me da tiempo suficiente. A las 2:30, comencé el proceso de introducir mis nuevos intérpretes acuáticos a la piscina. Las serpientes de agua entraron primero, inmediatamente zambulléndose bajo la superficie y desapareciendo en las profundidades. Las tortugas mordedoras siguieron, sus formas prehistóricas hundiéndose rápidamente al fondo, donde se acomodaron en las sombras. Finalmente, coloqué cuidadosamente los caimanes en el extremo poco profundo, donde flotaron ominosamente, solo sus ojos y las crestas de sus espaldas visibles sobre la línea del agua. Con todos los intérpretes en su lugar, cubrí parcialmente la piscina con la lona otra vez, dejando aproximadamente 1/3 del agua expuesta, suficiente para que Ximena viera que la piscina era utilizable, pero no lo suficiente para revelar sus nuevos habitantes inmediatamente. A las 3:15 precisas, recibí un mensaje de Natalia. Llamada hecha. Está en camino a la oficina. 15 minutos después, justo a tiempo, el convertible rojo se estacionó en el sendero. Me posicioné en la cocina, donde podía ver el área de la piscina a través de la ventana mientras permanecía escondida. Mi teléfono estaba listo para grabar, capturando todo. Ximena entró a la casa usando el código, dejando caer su bolsa de diseñador en la mesa de entrada con el derecho casual que hacía hervir mi sangre. Hoy la entrenadora personal usaba un bikini blanco diminuto bajo un pareo de malla transparente, su cabello rubio recogido en una cola de caballo alta. A través de la ventana abierta, podía escucharla en el teléfono, presumiblemente con Rodrigo. Acabo de llegar. Sí, la piscina se ve normal otra vez. Por supuesto te esperaré, pero voy a nadar primero. Hace 35 grados aquí afuera. Ximena terminó la llamada y se dirigió al patio, deteniéndose para servirse una copa de champán caro de la botella, que Rodrigo mantenía fría en el refrigerador del bar húmedo. Puso su copa en la mesa junto a una tumbona y se acercó a la piscina, comenzando a quitar la lona. Contuve la respiración, mientras Ximena jalaba hacia atrás la cubierta negra pesada, revelando más y más del agua debajo. La entrenadora personal parecía complacida de ver la piscina viéndose limpia otra vez, completamente inconsciente de lo que acechaba bajo la superficie. Ximena se quitó su pareo y sumergió un dedo del pie manicurado en el agua, probando la temperatura. Encontrándola satisfactoria, descendió por los escalones hacia el extremo poco profundo, sumergiéndose hasta la cintura. La reacción no fue inmediata. Los caimanes, perturbados por el movimiento, se habían retirado a la sección media de la piscina. Las serpientes de agua permanecían escondidas, y las tortugas mordedoras todavía estaban asentadas en el fondo. Por un momento, me preocupé de que mi plan pudiera fallar. Entonces Ximena se empujó de los escalones,
y comenzó a nadar hacia el extremo más profundo con brazadas confiadas. Mientras pasaba el punto medio de la piscina, uno de los caimanes repentinamente emergió a la superficie directamente en su camino. El grito que brotó de la garganta de Ximena fue primitivo, un sonido de terror puro y sin adulterar. Se debatió hacia atrás, salpicando salvajemente, solo para sentir algo rozar contra su pierna bajo el agua. Otro chillido se desgarró de ella mientras vislumbró una de las serpientes de agua deslizándose cerca. «¡Dios mío! ¡Ayuda! Hay algo aquí adentro». Ximena se dirigió frenéticamente hacia los escalones de la piscina, su destreza atlética olvidada en su pánico. Mientras luchaba por salir del agua, una de las tortugas mordedoras, perturbada por la conmoción, se elevó del fondo y emergió cerca con su pico abierto. La entrenadora personal prácticamente se elevó fuera de la piscina, su cara contorsionada con horror. Se desplomó sobre la cubierta de concreto, jadeando y sollozando, su cuerpo perfecto empapado y temblando. «Serpientes. Hay malditos cocodrilos en la piscina». Esperé, observando mientras Ximena frenéticamente reunía sus cosas, ni siquiera molestándose en secarse o cambiarse. La mujer más joven estaba llorando abiertamente ahora, torpeando con su teléfono, mientras trataba de llamar a Rodrigo otra vez. «Rodrigo, Rodrigo, no vas a creer esto. Hay reptiles en tu piscina, serpientes y cocodrilos reales. Esto es una locura. Alguien está haciendo esto a propósito». Hubo una pausa, mientras escuchó lo que sea que Rodrigo estuviera diciendo del otro lado. «No, no estoy exagerando. Hay literalmente cocodrilos nadando allí adentro. Podría haber sido asesinada». Otra pausa. «No me importa tu estúpida reunión. Esto es serio. Alguien está atacando tu casa». Ximena terminó la llamada y huyó, dejando huellas húmedas a través del patio y por la casa. Momentos después, escuché la puerta principal cerrarse y el motor del convertible rugir a la vida. Solo entonces, salí al patio, inspeccionando la escena caótica con satisfacción. La copa de champán de Ximena yacía volcada, su pareo abandonado en una tumbona, el agua de la piscina todavía ondulando por la perturbación. Uno de los caimanes flotaba serenamente cerca de la superficie, observándome con ojos antiguos e impasivos. «Bien hecho», le dije suavemente. Una hora después, Rodrigo llegó a casa en un estado de agitación. Yo estaba sentada tranquilamente en la sala, revisando documentos para el tribunal. «Isabela, ¿viste algo extraño alrededor de la casa hoy?», demandó. Levanté la vista, la imagen de la inocencia. «¿Extraño? No. ¿Por qué?». Rodrigo se pasó una mano por el cabello, claramente turbado. «La piscina. Aparentemente, hay reptiles en ella, serpientes y cocodrilos, según un vecino que estaba caminando y los vio». «¿Reptiles en nuestra piscina?». Me puse de pie, moviéndome hacia las puertas del patio con preocupación convincente. «Eso es imposible». Juntos, salimos a la piscina, que ahora estaba cubierta completamente con la lona que había reemplazado después de recuperar mis actores acuáticos. Toda evidencia de la salida pánica de Ximena había sido cuidadosamente removida. «No veo nada inusual», dije, gesticulando a la piscina cubierta. «¿Y por qué un vecino te llamaría directamente en lugar de venir a la puerta?». Rodrigo vaciló, atrapado en su mentira. «Deben tener mi número del directorio del barrio. Echemos un vistazo, ¿te parece?». Me moví para quitar la lona, sabiendo que los reptiles ahora estaban de vuelta seguros en sus contenedores en el garaje, esperando regresar a su dueño. Cuando descubrimos la piscina, el agua estaba clara y sin perturbaciones. Rodrigo la miró con confusión. «Pero ella, quiero decir», ellos dijeron. «¿Te sientes bien, Rodrigo?», pregunté, poniendo una mano preocupada en su brazo. «Has estado trabajando tantas horas largas últimamente. Tal vez estás bajo demasiado estrés». Sacudió la cabeza, desconcertado. «Supongo que fue un error. ¿Por qué no te acuestas? Te traeré un té». Mientras Rodrigo subía las escaleras, regresé la lona a su lugar sobre la piscina y saqué mi teléfono. Envié un mensaje a Natalia. «Fase 2 completa. Incluso mejor de lo esperado». Natalia respondió inmediatamente, lista para la fase 3. Sonreí. La fase 3 era donde todo cambiaría, donde mi plan cuidadosamente orquestado cambiaría de guerra psicológica a devastación legal. Para eso, necesitaba que Rodrigo cometiera un error crítico. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir en nuestra suite principal, noté a Rodrigo revisando su teléfono repetidamente, su frente arrugada con preocupación. «¿Está todo bien?», pregunté. «Bien», murmuró. «Solo un caso difícil de un cliente». Asentí comprensivamente.
conociendo la verdadera fuente de su angustia. Según mi sistema de vigilancia, Ximena le había estado enviando mensajes frenéticos toda la noche, probablemente cuestionando su cordura después de 2 experiencias aterradoras en la piscina seguidas. Mientras Rodrigo finalmente cayó en un sueño inquieto a mi lado, me quedé despierta, planeando los movimientos finales en mi juego. Mañana, pondría en movimiento la estrategia legal que había estado desarrollando durante semanas. Una estrategia diseñada para despojar a Rodrigo de todo lo que valoraba. «Te lo buscaste», le susurré a su forma durmiente. «Deberías haber sabido mejor que traicionar a una mujer que destruye personas en los tribunales para ganarse la vida». Capítulo 4. La confrontación. El viernes llegó con la promesa de ajuste de cuentas. Me desperté antes de la alarma, mi mente clara y enfocada, a pesar de haber dormido solo unas pocas horas. A mi lado, Rodrigo todavía estaba perdido en sueños perturbados, su frente arrugada con preocupación incluso dormido. Lo estudié por un momento. Este hombre que una vez había sido el centro de mi mundo, ahora reducido a un oponente en el caso más personal de mi carrera. Me escabullí de la cama y me preparé para el día con cuidado meticuloso. Seleccioné un traje gris carbón, que reservaba para mis apariciones más importantes en tribunales. Armani bellamente diseñado que proyectaba tanto autoridad como riqueza discreta. Mi maquillaje era impecable, mi cabello castaño arreglado en ondas elegantes que enmarcaban mi cara. Me estaba armando para la batalla. En la cocina, preparé café y revisé mi estrategia una vez final. Hoy se trataba de poner la trampa que saltaría cuando Rodrigo menos se lo esperara. La guerra psicológica con las criaturas de la piscina había sido meramente el acto de apertura, perturbador, pero finalmente explicable como bromas. Lo que venía después sería mucho más devastador. Cuando Rodrigo finalmente bajó, se veía demacrado. Círculos oscuros ensombrecían sus ojos, y su postura normalmente confiada estaba disminuida. «¿Noche difícil?», pregunté, deslizando una taza de café hacia él. «Solo estrés del trabajo», murmuró, sin encontrar mi mirada. «Tengo 3 supervisiones de obra programadas consecutivas hoy. Deberías cuidarte mejor», dije, infundiendo mi voz con preocupación convincente. «¿Sabes lo que el doctor Ramírez siempre dice sobre el agotamiento de los empresarios?». Rodrigo asintió vagamente, tragando su café. «Llegaré tarde esta noche. Cena departamental de la que no puedo escapar». Otra mentira. Sabía por mi vigilancia que había hecho reservas en un hotel exclusivo en la ciudad vecina. Probablemente un intento de evitar lo que fuera que estuviera pasando en nuestra piscina. «Por supuesto», respondí suavemente. «Tengo el caso Morales que preparar de todas formas». Se movieron alrededor uno del otro en la danza matutina familiar de una pareja casada por mucho tiempo, pero la intimidad se había ido, reemplazada por gestos huecos y cortesías sin sentido. Mientras Rodrigo reunía sus cosas para irse, lo noté vacilar en la ventana trasera, mirando la piscina cubierta con obvia inquietud. «¿Algo está mal?», pregunté. Se sobresaltó ligeramente. «No, nada. Solo pensando en llamar a otro servicio de piscinas. Esa agua no parece correcta». «Puedo manejarlo», ofreció. «Tengo un día ligero en la oficina». El alivio se lavó sobre su cara. «Lo harías. Eso sería genial». Después de que Rodrigo se fue, hice varias llamadas importantes. La primera fue a mi contador, confirmando que las preparaciones financieras que había puesto en movimiento semanas atrás estaban completas. La segunda fue a mi investigador privado solicitando copias finales de toda la grabación de vigilancia. La tercera fue al Dr. Lincoln Castillo. «Necesito un favor, Lincoln», dije cuando contestó. «Una reunión confidencial con la jueza Hernández esta tarde». La jueza Carolina Hernández presidía la División de Tribunal de Familia, y era conocida por su enfoque directo a casos de divorcio de alto valor patrimonial. También era una amiga cercana de Lincoln. «Esto es sobre Rodrigo, ¿no es así?», preguntó Lincoln, su voz pesada con preocupación. «Se trata de proteger lo que es mío», respondí. «Todo lo que pido son 15 minutos de su tiempo». Extraoficialmente, hubo una pausa larga. 3 en sus oficinas. «Estará esperándote». «Gracias, Lincoln. No olvidaré esto». Mi siguiente parada fue mi oficina de ingeniería donde Natalia estaba esperando con los documentos que habíamos preparado juntas durante la semana pasada. Papeles de transferencia para todos los activos matrimoniales, formas de poder legal, escrituras de propiedad y autorizaciones de cuentas de inversión. Todo estaba en orden perfecto, requiriendo solo la firma de Rodrigo para completar. «¿Estás segura de esto?», preguntó Natalia, estudiando mi cara. «Una vez que comiences este proceso,
No hay vuelta atrás. Encontré su mirada firmemente. Él hizo su elección, Natalia. Ahora llegó a vivir con las consecuencias. A las 3 precisas, estaba sentada en las oficinas de la jueza Hernández, mi postura perfecta a pesar de mis emociones agitadas. La jueza era una mujer formidable en sus 60 segundos, con cabello gris acero y ojos azules penetrantes, que habían intimidado a innumerables abogados durante sus 25 años en el tribunal. Lincoln dice que necesitabas verme urgentemente. Consejera, dijo la jueza Hernández, doblando sus manos en su escritorio. Esto es altamente irregular. Entiendo, su señoría, y no preguntaría si no fuera importante. Coloqué un sobre sellado en el escritorio. Adentro, encontrará evidencia de la infidelidad de mi esposo y mala conducta financiera. No estoy pidiendo que tome ninguna acción ahora. Simplemente quiero esta información en el registro en caso de que presente divorcio en su tribunal. La jueza Hernández levantó una ceja pero no tocó el sobre. ¿Y por qué traer esto a mí personalmente en lugar de presentar a través de canales apropiados? Porque cuando este caso venga ante usted, y lo hará, quiero que entienda que lo que sigue no fue hecho en el calor de la pasión o por venganza. Fue una respuesta calculada a una traición que amenazó no solo mi matrimonio, sino mi seguridad financiera y reputación profesional. La jueza me estudió por un largo momento. Te das cuenta de que no puedo hacer promesas sobre cómo dictaminaré en cualquier caso futuro. No estoy pidiendo promesas, su señoría, solo conciencia. Finalmente, la jueza Hernández tomó el sobre y lo guardó en el cajón de su escritorio. Considérame consciente, consejera. Ahora creo que hemos concluido nuestro negocio no oficial. De vuelta en mi casa, comencé las preparaciones finales para la confrontación de la noche. Recuperé a los últimos de mis intérpretes acuáticos del garaje, 2 ranas toro adultas masivas, incluso más grandes que las anteriores, y varias docenas más de renacuajos, y los liberé en la piscina, removiendo la lona completamente. Luego hice una llamada a la madre de Rodrigo, Esperanza Delgado. Esperanza, soy Isabela. Espero no estar molestándote. Isabela querida, qué sorpresa tan encantadora. Nunca molestas. Siempre había mantenido una relación cercana con mi suegra, quien me había recibido en la familia con calidez genuina desde el principio. Esperanza era una viuda que había criado a Rodrigo sola después de que su padre muriera de un ataque cardíaco cuando Rodrigo tenía solo 15 años. Había trabajado 2 empleos para poner a su hijo a través de la Universidad de Ingeniería, y había inculcado en él los valores fuertes que hacían su comportamiento actual aún más decepcionante. Esperaba que pudiéramos almorzar mañana, dije cuidadosamente. Hay algo importante que necesito discutir contigo. Por supuesto, querida. ¿Está todo bien? Suenas preocupada. Todo estará bien, le aseguré. Solo necesito tu sabiduría en un asunto delicado. Después de terminar la llamada, revisé mi sistema de vigilancia una vez final, asegurándome de que todas las cámaras estuvieran funcionando correctamente. Luego fui a mi oficina en casa y recuperé la carpeta que contenía todos los documentos legales que Natalia y yo habíamos preparado. Todo estaba en lugar para la confrontación de la noche. A las 6:30, y recibí un mensaje de mi investigador. Sujeto 2 ha salido del gimnasio y se dirige hacia ti. Eta 15 minutos. Ximena había tomado la carnada. A pesar de sus experiencias aterradoras durante la semana pasada, la entrenadora personal estaba regresando a la casa Delgado. Sospeché que Rodrigo la había convencido de que los incidentes habían sido bromas o alucinaciones, posiblemente sugiriendo que yo estaba fuera de la ciudad o trabajando tarde otra vez. Me posicioné en la habitación de huéspedes, que tenía vista del sendero, observando mientras el convertible rojo de Ximena se estacionó a las 6:45 precisas. La mujer rubia emergió viéndose más vacilante que de costumbre, mirando alrededor nerviosamente antes de acercarse a la puerta principal. A través de mi aplicación de vigilancia, observé mientras Ximena ingresó el código de seguridad y entró. Se movió cautelosamente a través de la casa, gritando suavemente: «Rodrigo, ¿estás aquí ya?». Cuando no vino respuesta, Ximena se dirigió a la cocina, sirviéndose una copa de vino del refrigerador. Se paró junto a la ventana, mirando la piscina descubierta con obvia aprensión. El agua parecía normal desde la distancia. Las ranas y renacuajos, no inmediatamente visibles a menos que uno mirara de cerca. Después de terminar su vino, Ximena pareció reunir su coraje. Subió al baño principal, un descubrimiento que hizo hervir mi sangre de nuevo, y emergió varios minutos después, usando una de mis propias batas,
llevando una toalla que también había tomado de la suite principal. Observé en mi teléfono, mientras Ximena se dirigía a la piscina, todavía claramente nerviosa, pero aparentemente determinada a reclamar su territorio. La entrenadora personal dejó su toalla y copa de vino, luego se quitó la bata robada, revelando un nuevo bikini negro debajo. Se acercó al borde de la piscina lentamente, escudriñando el agua con sospecha. Desde esta distancia, los renacuajos eran apenas visibles, y las ranas se habían asentado en el fondo, esperando. Aparentemente satisfecha de que el agua estuviera segura, Ximena descendió los escalones al extremo poco profundo. Hice mi movimiento, me escabullí silenciosamente abajo, y salí por la puerta lateral, rodeando para acercarme al área de la piscina desde el sendero del jardín, una ruta que me mantendría escondida hasta el último momento. Ximena se había aventurado más profundo en la piscina, el agua ahora a su cintura, cuando una de las ranas toro masivas se alzó a la superficie, con un salto poderoso, que envió agua salpicando en todas las direcciones. La entrenadora personal gritó, un sonido de terror puro, que hizo eco a través del patio. Mientras salpicaba frenéticamente hacia los escalones, la segunda rana toro emergió a la superficie, y los renacuajos comenzaron a remolinar alrededor de sus piernas. Los gritos de Ximena se intensificaron, volviéndose casi histéricos, mientras trepaba fuera de la piscina, y se desplomó en la cubierta de concreto, sollozando y jadeando. Han vuelto, Dios mío, han vuelto, sí, han vuelto, dije calmadamente, entrando en vista. Y no son los únicos. Ximena se congeló, su cara drenándose de color mientras me miraba con horror. El agua goteaba de su cuerpo, su cabello rubio perfecto ahora pegado contra su cuero cabelludo, su maquillaje caro corriendo por sus mejillas. Tú, susurró. Yo acordé, acercándome más, en mi casa con mi esposo, usando mi bata, nadando en mi piscina. Ximena se puso de pie de un salto, agarrando la toalla húmeda contra su cuerpo como un escudo. Puedo explicar. Ahórratelo, la corté. No hay nada que puedas decir que no sepa ya. Levanté mi teléfono, mostrándole a Ximena una imagen fija de las grabaciones de vigilancia, la entrenadora personal y Rodrigo, abrazándose junto a la piscina semanas antes. Tengo horas de esto, cada visita, cada encuentro, cada momento asqueroso que pasaste en mi casa mientras trabajaba para mantener el estilo de vida que has estado disfrutando. Los ojos de Ximena se ampliaron con comprensión. Las ranas, las serpientes, los cocodrilos, todo eso fuiste tú. Técnicamente, eran caimanes, no cocodrilos, la corregí. Y sí, eso fui yo. Considéralo una pequeña advertencia. Estás loca, susurró Ximena, retrocediendo. Me reí, el sonido completamente vacío de humor. No, soy metódica, hay una diferencia. Gesticulé hacia la casa. Ahora toma tus cosas y vete. Rodrigo no se unirá a ti esta noche. ¿Cómo lo sabes? Sé todo, interrumpí, incluyendo el hecho de que has estado viendo al menos a otros 2 hombres casados, además de Rodrigo. ¿Sabía él sobre el doctor Phillips en el hospital universitario, o el gerente de fondos de inversión en Zona Rosa? La expresión sorprendida de Ximena confirmó que Rodrigo había sido ignorante de sus otras aventuras. Sentí un destello de satisfacción por haber aterrizado este golpe adicional. Tienes exactamente 2 minutos para vestirte e irte antes de que llame a la policía y te haga arrestar por invasión, dije, mi voz mortalmente calmada. Y si alguna vez te veo cerca de mi casa, o mi esposo otra vez, haré que lo que pasó en esa piscina parezca un día agradable en la playa. Ximena no esperó más advertencia. Reunió sus cosas y huyó a la casa, emergiendo momentos después completamente vestida y prácticamente corriendo a su carro. Mientras el convertible rojo chillaba por el sendero, me volví de vuelta a la piscina, donde una de las ranas toro se sentaba en el escalón superior, observándome con ojos saltones. Una menos, le dije suavemente. Falta una. No tuve que esperar mucho para que Rodrigo llegara. A las 8:17 precisas, su sedán de lujo se estacionó en el sendero, moviéndose con la lentitud cautelosa de alguien que siente una trampa, pero no puede identificarla completamente. Lo observé desde la ventana de la cocina, mientras se sentaba en el carro por casi 1 minuto completo, revisando su teléfono repetidamente. Sin duda estaba tratando de contactar a Ximena, preguntándose por qué no estaba contestando sus llamadas o mensajes. Finalmente, Rodrigo emergió del carro, sus movimientos rígidos con tensión. Me posicioné en la sala, sentada en el sillón grande que enfrentaba la entrada,
una puesta en escena deliberada, que lo forzaría a confrontarme inmediatamente al entrar. La puerta principal se abrió, y Rodrigo entró, congelándose cuando me vio esperándolo. Algo en mi expresión debe haber traicionado mi conocimiento, porque el color se drenó de su cara antes de que hablara una sola palabra. «Hola, Rodrigo», dije, mi voz peligrosamente suave. «Sorprendido de verme en casa. Imagino que esperabas a alguien más esta noche». Capítulo 5. El juicio final. Intentó recuperarse, forzando una sonrisa casual que no llegó a sus ojos. «¿De qué estás hablando? Te dije que tenía una cena departamental». «Interesante. ¿Es así como llaman al adulterio estos días? ¿Una cena departamental?» Mantuve una compostura perfecta, aunque mi corazón estaba latiendo fuertemente. «Tu novia acaba de irse. Por cierto». Parecía bastante molesta por algo en la piscina. La fachada de Rodrigo se desmoronó. Me miró fijamente, la boca abriéndose y cerrándose como un pez en tierra jadeando por oxígeno. «Isabela, puedo explicar». «Ahórratelo», lo interrumpí, levantándome de la silla con gracia fluida. «No estoy interesada en tus explicaciones o tus disculpas. He sabido sobre Ximena durante meses». Una mirada de confusión cruzó su cara. «¿Meses? ¿Pero cómo? ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta? Las llamadas telefónicas misteriosas, el interés repentino en el mantenimiento de la piscina, la forma en que dejaste de mirarme a los ojos». Me reí. Un sonido quebradizo vacío de humor. «Soy una ingeniera estructural, Rodrigo. He visto cada versión de esta historia de cientos de clientes. La diferencia es que sabía exactamente qué hacer al respecto». La comprensión amaneció en sus ojos, rápidamente seguida por horror. «Las ranas, los reptiles. ¿Eso fuiste tú?» «Por supuesto que fui yo. ¿Pensaste que nuestra piscina estaba generando espontáneamente vida silvestre, o que algún bromista al azar nos estaba atacando específicamente?» Me moví hacia la cocina, gesticulando para que me siguiera. «Ven. Quiero mostrarte algo». Aturdido, Rodrigo me siguió mientras lo llevé a la isla de granito, donde había organizado una serie de carpetas en una fila ordenada. Sus credenciales de ingeniería y certificaciones de la empresa estaban dispuestas junto a ellas. Artículos que había removido de su oficina ese día. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz con aprensión. «Esto», dije tocando la primera carpeta, «es cada pieza de evidencia que he recolectado documentando tu aventura. Fotos, videos, marcas de tiempo de las visitas de Ximena a nuestra casa, mientras yo estaba en el trabajo. Muy completo, muy detallado». Me moví a la segunda carpeta. «Esto contiene registros financieros, mostrando cómo has estado gastando nuestros activos matrimoniales en tu novia. Las joyas, las escapadas de fin de semana, la membresía en su gimnasio exclusivo». Rodrigo palideció más. «Isabela, por favor». «No he terminado», continué implacablemente, tocando la tercera carpeta. «Esta es particularmente interesante. Contiene documentos de transferencia para todos nuestros activos, la casa, la propiedad de vacaciones en Cartagena, tu portafolio de inversiones, todo, cambiando la propiedad únicamente a mí». «No puedes hacer eso», protestó Rodrigo, encontrando su voz por fin. «Esos son activos conjuntos. Necesitas mi firma». La sonrisa de Isabela era como la de un tiburón. «Esa es la mejor parte. Ya tengo tu firma en todo. ¿Recuerdas todos esos documentos que te pedí que firmaras durante las últimas semanas? El mantenimiento legal rutinario y protecciones de responsabilidad para tu práctica de ingeniería». Rodrigo me miró con incredulidad. «Me engañaste para que firmara nuestros activos». «No, Rodrigo. Fallaste en leer lo que estabas firmando. Hay una diferencia». Mi voz permaneció perfectamente estable. «Como tu esposa, tenía una responsabilidad fiduciaria de proteger nuestro patrimonio matrimonial. Como ingeniera, tenía el conocimiento para hacerlo efectivamente. Y como una mujer traicionada, tenía toda la motivación para asegurar que no te beneficiarías de tu infidelidad». «Esto es una locura», susurró, pasando una mano temblorosa por su cabello sal y pimienta. «No puedes posiblemente pensar que esto se sostendrá en la corte. En realidad, sé que lo hará». Abrí la tercera carpeta, revelando página tras página de documentos legales meticulosamente ejecutados, cada uno llevando la firma auténtica de Rodrigo. «Consulté con la jueza Hernández esta tarde. Extraoficialmente, por supuesto.
pero está completamente consciente de la situación. La mención de la formidable jueza de tribunal de familia finalmente pareció penetrar la negación de Rodrigo. Se hundió en un taburete de cocina, los hombros desplomándose en derrota. ¿Por qué?, preguntó, mirándome con genuino desconcierto. ¿Por qué ir a toda esta molestia? ¿Por qué no simplemente confrontarme cuando te enteraste por primera vez? Estudié a este hombre que había estado casada durante 8 años, permitiéndome realmente ver al ser humano profundamente defectuoso sentado ante mí ahora, no la versión idealizada que había sostenido en mi corazón. Porque merecías consecuencias, Rodrigo, no solo la incomodidad de ser atrapado, sino consecuencias verdaderas y duraderas por tus elecciones. Me apoyé contra el mostrador, los brazos cruzados. Trajiste a otra mujer a nuestro hogar, a nuestra cama, mientras yo trabajaba para construir una vida para nosotros. Me mentiste en la cara todos los días durante meses. Arriesgaste mi salud durmiendo con alguien más sin protección. Gesticulé a los documentos esparcidos por la isla. Pero más importante, me subestimaste. Pensaste que estaba demasiado ocupada, demasiado confiada o demasiado estúpida para notar lo que estaba pasando justo bajo mi nariz. Ese fue tu mayor error. Rodrigo pareció encogerse más con cada palabra. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. ¿Qué pasa ahora? Ahora firmas estos, dije, colocando una carpeta final ante él y destapando una pluma fuente cara, un regalo que le había dado en nuestro 5º aniversario. Papeles de divorcio ya llenados con la división acordada de activos. Esencialmente, me quedo con todo, y te vas con tus posesiones personales, tu carro, y lo que hayas logrado esconder en tus cuentas privadas. ¿Y si me niego? La sonrisa de Rebeca era glacial. Entonces vamos a la corte donde presento evidencia no solo de tu adulterio, sino también de mala conducta financiera. Citaré a Ximena como testigo e introduciré grabaciones de vigilancia mostrándola en nuestra casa al menos 3 veces por semana durante los últimos 4 meses. Tomaré declaraciones de tus colegas en la empresa que tendrán que testificar bajo juramento sobre tu relación con ella. Me acerqué, mi voz bajando a un susurro. Para cuando termine, tu reputación profesional estará en ruinas. La junta directiva de la empresa abrirá una investigación ética. Tus clientes de práctica privada encontrarán otros ingenieros, y al final, la corte me otorgará todo de todas formas, más honorarios de abogados. Rodrigo miró fijamente los papeles de divorcio, el peso completo de su situación aplastándolo. Lo has pensado todo, ¿no es así? Ese es mi trabajo, respondí simplemente. Planeo contingencias, anticipo los movimientos del oponente, protejo lo que es mío. Afuera, el trueno rodó a través del cielo mientras una tormenta de verano reunía fuerza. El simbolismo no se perdió en mí. La ruptura inevitable de tensión después de semanas de presión creciente. Rodrigo tomó la pluma con una mano temblorosa. Puedo al menos leerlos primero. Por todos los medios, dije gesticulando graciosamente. Tómate tu tiempo. A diferencia de ti, no tengo nada que ocultar. Mientras Rodrigo comenzó a revisar los documentos, su teléfono vibró repetidamente con mensajes entrantes. Sabía sin mirar que eran de Ximena. Probablemente un relato frenético de su encuentro con las ranas toro y conmigo. Deberías contestarle, sugerí suavemente. Parece bastante molesta. Rodrigo ignoró el teléfono, enfocándose en cambio en los papeles de divorcio con creciente consternación. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado de shock a algo parecido al respeto. Nunca tuve una oportunidad, ¿verdad? No desde el momento que decidiste traicionarme, confirmé. Te casaste con una estratega, Rodrigo. Deberías haber recordado eso antes de empezar a jugar juegos. Con un suspiro profundo de resignación, Rodrigo firmó su nombre en cada línea marcada, efectivamente entregando todo lo que habían construido juntos durante 8 años de matrimonio. Mientras firmaba la página final, los cielos se abrieron afuera, lluvia azotando contra las ventanas en láminas. Recogí los documentos cuidadosamente, regresándolos a sus carpetas. He arreglado para que te quedes en el Hotel Golden Plaza en la zona rosa. Está pagado hasta fin de mes, lo que debería darte tiempo para encontrar acomodaciones más permanentes. Rodrigo me miró con incredulidad. Me estás haciendo irme esta noche en esta tormenta. Tu ropa ya está empacada, respondí, gesticulando a una maleta junto a la puerta principal que había preparado antes. Y sí, esta noche. No veo razón para prolongar esto más. La finalidad en mi tono pareció disparar algo en Rodrigo. Su shock dio paso a la ira, color inundando de vuelta a su cara. ¿Sabes qué? Ximena tenía razón sobre ti. Eres fría, calculadora.
No es de extrañar que buscara en otro lado. Me negué a morder el anzuelo. ¿Es esa la historia que te dijiste para justificar dormir con una mujer 15 años menor? ¿Que yo era fría? Interesante. Considerando que era la que arreglaba cada celebración de aniversario, que recordaba cada cumpleaños, que apoyaba tu carrera mientras construía la mía. Me acerqué, mi voz bajando a un susurro peligroso. Te di todo, Rodrigo. Mi juventud, mi lealtad, mi apoyo inquebrantable. Y a cambio, me diste traición. El trueno se estrelló directamente arriba, como si la naturaleza misma estuviera puntuando mis palabras. Rodrigo se estremeció, su ira momentánea desinflándose. Lo siento, dijo finalmente, las palabras sonando huecas, incluso para sus propios oídos. Nunca quise que nada de esto pasara. Ese es el problema con las elecciones, Rodrigo. Tienen consecuencias sin importar si las quisiste o no. Me alejé, creando distancia entre nosotros. Ahora, por favor, vete. Tu tarjeta de acceso no funcionará después de medianoche. Mientras Rodrigo reunió su maleta y caminó hacia la puerta, se detuvo, volviéndose con una pregunta final. ¿Qué le dirás a mi madre? Mi expresión se suavizó ligeramente. La única grieta en mi compostura perfecta por lo demás. La verdad, se lo merece. Almorzaremos mañana. Rodrigo asintió, la resignación grabada en cada línea de su cara. Sin otra palabra, salió a la tormenta, apresurándose a su carro a través del aguacero. Observé desde la ventana mientras se alejaba, las luces rojas traseras de su sedán desapareciendo en la oscuridad empapada de lluvia. Solo entonces me permití sentir el peso completo de lo que acababa de transcurrir. Caminé lentamente a la sala, y me hundí en el sofá, la emoción finalmente rompiendo a través de mi fachada cuidadosamente mantenida. Pero las lágrimas que se deslizaron por mis mejillas no eran de tristeza o arrepentimiento, eran de liberación, de finales y comienzos. El día siguiente por la tarde, me encontré con Esperanza Delgado en nuestro bistró favorito en el centro. La mujer mayor siempre había sido más madre para mí de lo que la mía había sido, y dar las noticias fue más difícil de lo que había anticipado. «Ha sido infiel», dije simplemente después de que ordenamos el almuerzo. Durante meses ahora con una entrenadora personal de su gimnasio. La cara de Esperanza registró shock, luego profunda decepción, pero no incredulidad. «Oh, Isabela, lo siento tanto, presenté divorcio», continué, manteniendo mi voz firme. «Rodrigo ya ha firmado los papeles». Esperanza alcanzó a través de la mesa y agarró mi mano. «¿Cómo estás aguantando, querida?» Hice una pausa, buscando la palabra correcta. «Estoy reclamando mi vida, la casa, mi práctica, mi futuro. Son míos otra vez, no nuestros». Esperanza me estudió por un largo momento. «Fuiste tras él con todo lo que tenías, ¿no es así?» Un fantasma de sonrisa tocó mis labios. «Me conoces demasiado bien. Es mi hijo y lo amo», dijo Esperanza lentamente. Pero hizo su cama, apretó mi mano. «Solo prométeme una cosa, no dejes que lo que él hizo convierta tu corazón en piedra. Tienes demasiado que ofrecer al mundo». 3 meses después, estaba de pie en mi patio trasero, observando mientras los trabajadores completaban la transformación de lo que una vez había sido la piscina. En su lugar ahora se alzaba un hermoso jardín de meditación, completo con un pequeño estanque de peces koi, plantas florecientes, y un sendero de piedra. Natalia se unió a mí, entregándome una copa de champán. «Es hermoso, un símbolo perfecto de tu nuevo comienzo», asentí, tomando la escena pacífica. «Fuera con lo viejo, dentro con lo nuevo». «Hablando de nuevo», dijo Natalia dubitativamente. «¿Has oído sobre Rodrigo?» Solo que tomó una posición en una pequeña firma de ingeniería en Cali, bastante un paso hacia abajo de su prestigiosa práctica empresarial. «Ximena lo dejó», añadió Natalia. «Aparentemente, vivir en una habitación de hotel mientras él trataba de reconstruir su vida no era la aventura glamorosa para la que se había inscrito». Encontré que no sentía nada ante estas noticias, ni satisfacción ni pena. Rodrigo simplemente se había convertido en un capítulo cerrado en mi vida, una lección aprendida e integrada. Esa noche, mientras el crepúsculo se asentaba sobre mi jardín recién diseñado, me senté en un banco de piedra junto al estanque de koi, observando los peces deslizarse serenamente a través del agua. Un espécimen particularmente grande, un hermoso koi mariposa de cobre y blanco, emergió a la superficie cerca de mis pies, su boca abriéndose y cerrándose como si me saludara. «Hola», le dije suavemente. «¿Disfrutando tu nuevo hogar?»
El pez dio una vuelta más, antes de sumergirse más profundo en el estanque. Sonreí, tomando un sorbo de mi té de la noche. La transformación estaba completa, no solo del patio, sino de mí misma. Donde una vez había habido una piscina, que simbolizaba una vida compartida construida sobre el engaño, ahora había un jardín de mi propia creación. Donde una vez había habido una esposa, que confiaba ciegamente, ahora había una mujer que se mantenía firmemente en su poder. Mientras las primeras estrellas aparecieron en el cielo que se oscurecía, hice una promesa silenciosa a mí misma. Nunca más renunciaría a mi fuerza, mi inteligencia o mi autoestima a nadie. La lección había sido dolorosa, pero la sabiduría ganada era invaluable. Había sobrevivido a la traición no convirtiéndome en una víctima, sino convirtiéndome en una fuerza de la naturaleza, tan imparable e inevitable como la tormenta de verano que había rugido la noche que reclamé mi vida. Y en esa transformación yacía mi verdadera victoria. Capítulo 6. Nuevos cimientos. 6 meses después del divorcio, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. La firma Delgado & Asociados había prosperado como nunca antes, con proyectos llegando de toda Colombia. Mi reputación como ingeniera estructural implacable había crecido, irónicamente alimentada por los susurros sobre cómo había manejado mi situación personal. En el mundo empresarial colombiano, la fuerza se respetaba, y yo había demostrado que la poseía en abundancia. Era un martes por la mañana cuando Antonio Méndez entró a mi oficina, alto, distinguido, con ojos café inteligentes, y una sonrisa que irradiaba tanto confianza como calidez. Era el arquitecto principal del proyecto Torres Pacífico, el desarrollo de uso mixto más ambicioso de Medellín en una década. Señora Delgado, dijo, extendiendo su mano, es un honor finalmente conocerla en persona. Su trabajo en el Centro Comercial Santa Fe fue extraordinario. Señor Méndez, respondí, notando la firmeza de su apretón de manos y la manera en que sus ojos se encontraron directamente con los míos. He estado siguiendo el progreso de Torres Pacífico. Es un proyecto fascinante desde el punto de vista estructural. Nos sentamos en el área de conferencias de mi oficina, planos esparcidos entre nosotros. Mientras discutíamos los desafíos técnicos del proyecto, encontré que apreciaba no solo su expertise, sino la manera en que realmente escuchaba mis sugerencias, construyendo sobre mis ideas en lugar de descartarlas. El suelo es particularmente desafiante en esa zona, expliqué, señalando las especificaciones geológicas. Necesitaremos cimientos profundos, probablemente pilotes hasta la roca madre, pero también un sistema de drenaje sofisticado para manejar la temporada de lluvias. Antonio se inclinó hacia adelante, estudiando mis diagramas. ¿Ha considerado un sistema de cimientos flotantes? Dado los niveles del agua subterránea, durante las siguientes 2 horas, perdimos el rastro del tiempo, inmersos en los detalles técnicos. Era refrescante trabajar con alguien que desafiaba mi pensamiento de manera constructiva, que veía la ingeniería como un arte además de una ciencia. ¿Le gustaría continuar esta conversación durante la cena?, preguntó mientras empacábamos los planos. Conozco un lugar excelente en Poblado donde podemos hablar sin interrupciones. Vacilé por un momento. No había estado en una cita desde mi divorcio. Había estado demasiado enfocada en reconstruir mi vida profesional. Pero algo sobre Antonio me intrigaba. Me encantaría, dije finalmente. Esa noche, en un elegante restaurante con vista a la ciudad, nuestra conversación fluyó fácilmente de la arquitectura a los viajes, de la literatura a la música. Antonio había estudiado en Europa, había trabajado en proyectos en España y Argentina, y tenía una perspectiva mundial que encontré estimulante. ¿Qué la llevó a la ingeniería estructural?, preguntó mientras compartíamos postre. Mi abuelo era constructor, respondí, recordando al hombre que me había enseñado a ver la belleza en las vigas y columnas. Solía llevarme a sus obras cuando era niña. Decía que los edificios eran como personas. Necesitaban huesos fuertes para mantenerse en pie durante las tormentas. Sabia metáfora, dijo Antonio, sus ojos pensativos. ¿Y cómo maneja las tormentas en su vida personal? La pregunta me tomó por sorpresa. No había hablado sobre mi divorcio en detalle con nadie fuera de mi círculo íntimo. Construyendo cimientos más fuertes, respondí después de un momento, aprendiendo que la flexibilidad es tan importante como la fuerza. Nos vimos varias veces más durante las siguientes semanas, siempre bajo el pretexto de discutir el proyecto, pero nuestras conversaciones se volvieron cada vez más personales. Antonio era divorciado también,
Su matrimonio había terminado 3 años antes cuando su esposa decidió que prefería la vida en París a la de Medellín. No hubo infidelidad, me explicó una noche mientras caminábamos por los jardines del Museo de Antioquia. Solo incompatibilidad fundamental. Queríamos vidas diferentes. Aprecié su honestidad, la ausencia de amargura en su voz. Era claro que había procesado su divorcio de manera madura, algo que encontré increíblemente atractivo después de mi experiencia con Rodrigo. Una noche, después de una presentación particularmente exitosa a los inversionistas de Torres Pacífico, Antonio me invitó a su apartamento para celebrar. Vivía en un penthouse bellamente diseñado en el poblado, con vista panorámica de las montañas que rodeaban Medellín. ¿Diseñó esto usted?, pregunté, admirando las líneas limpias y el uso inteligente del espacio. Cada centímetro, respondió con orgullo, sirviendo vino tinto. Es mi santuario. Mientras me mostraba el apartamento, me encontré relajándome de una manera que no había experimentado en años. Con Rodrigo, siempre había sentido la necesidad de ser la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, la socia perfecta. Con Antonio, simplemente podía ser yo misma. Hay algo que debo decirle, dijo mientras nos sentábamos en su terraza, la ciudad extendiéndose abajo como un tapiz de luces. He escuchado rumores sobre su divorcio. Mi cuerpo se tensó involuntariamente. ¿Qué tipo de rumores? Que fue dramático, que no fue exactamente amigable. Sus ojos me estudiaron cuidadosamente. No me importan los detalles, Isabela. Todos tenemos pasados, pero quiero que sepa que estoy aquí porque me fascina la mujer que es ahora, no porque sienta pena por lo que pasó antes. Su honestidad me desarmó. Fue complicado, admití. Mi ex esposo era infiel. Tomé medidas para protegerme financieramente y emocionalmente. ¿Medidas dramáticas?, preguntó con una sonrisa ligera. Digamos que Rodrigo aprendió que subestimar a una ingeniera estructural fue un error costoso. Antonio se rió, un sonido rico y genuino. Me alegra que se haya defendido. Demasiadas mujeres permiten que los hombres las pisen. Esa noche, por primera vez en meses, me permití imaginar un futuro con alguien. Mientras Antonio me besaba suavemente bajo las estrellas de Medellín, sentí que algo dentro de mí se despertaba, algo que había estado dormido desde mucho antes de que terminara mi matrimonio. Capítulo 7. El eco del pasado. 3 meses en mi relación con Antonio. Cuando las cosas se sentían estables y esperanzadoras, Rodrigo reapareció en mi vida de la manera más inesperada. Era un viernes por la tarde, cuando mi asistente, Carmen, tocó en la puerta de mi oficina con expresión preocupada. Señora Delgado, hay un hombre aquí que dice ser su ex esposo. Parece perturbado. Mi sangre se enfrió. ¿Perturbado cómo? Está demacrado, señora. Su ropa está arrugada y huele a alcohol. Suspiré profundamente. Había esperado que Rodrigo eventualmente tocaría fondo, pero había esperado no tener que lidiar con las consecuencias. Envíelo a entrar, pero quédese cerca por si necesito llamar a seguridad. Rodrigo entró a mi oficina como una sombra del hombre que había sido. Su traje, antes impecable, estaba arrugado y manchado. Su cabello, una vez perfectamente peinado, estaba grasoso y despeinado. Sus ojos, que una vez habían brillado con confianza, ahora estaban inyectados de sangre y desesperados. Isabela, dijo, su voz áspera, necesito hablar contigo. Siéntate, Rodrigo, dije, manteniendo mi voz neutral y profesional. ¿Qué necesitas? Se desplomó en la silla, frente a mi escritorio, poniéndose la cabeza entre las manos. Todo se ha ido al carajo, Isa. La firma en Cali me despidió. No he podido conseguir trabajo en ningún lugar. Nadie quiere contratar a alguien con mi reputación. No sentí satisfacción viendo a mi ex esposo en este estado. Si acaso, sentí una mezcla de pena e irritación. ¿Qué quieres de mí, Rodrigo? Un préstamo, dijo, levantando la vista con ojos suplicantes. Solo algo para mantenerme a flote hasta que pueda conseguir otro trabajo. Prometo pagártelo. No. Mi respuesta fue inmediata y firme. Por favor, Isa, estoy viviendo en un hostal. No he comido una comida decente en días. Solo hasta que me ponga de pie. Rodrigo, lo interrumpí, mi voz tomando el tono que usaba en negociaciones difíciles. Firmaste papeles de divorcio que claramente estipulaban el final de cualquier obligación financiera entre nosotros. No te debo nada, pero fui tu esposo durante 8 años. Fuiste mi esposo hasta que decidiste serle infiel. Lo corregí. Esa fue tu elección. Y estas son las consecuencias. Se inclinó hacia adelante, desesperación llenando su voz. Sabía que eras despiadada, pero no pensé que fueras cruel. Sus palabras me golpearon como una bofetada,
pero mantuve mi compostura. No soy cruel, Rodrigo, soy práctica. Te di múltiples oportunidades de venir limpio sobre tu aventura, de trabajar en nuestro matrimonio. En su lugar, elegiste mentir, hacer trampa y humillarme. Ahora vives con las consecuencias de esas elecciones. Me puse de pie, señalando hacia la puerta. Es hora de que te vayas. ¿Eso es todo?, preguntó, su voz quebrándose. 8 años de matrimonio reducidos a esto. Tú redujiste 8 años de matrimonio a esto, cuando decidiste llevar a Ximena a nuestra cama, respondí. Yo solo documenté los resultados. Después de que Rodrigo se fue, me senté en mi oficina por largo tiempo, procesando el encuentro. Había esperado sentir triunfo al ver a mi ex esposo humillado, pero en su lugar me sentía vacía. No había alegría en su sufrimiento, solo una confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Esa noche, le conté a Antonio sobre la visita de Rodrigo durante la cena. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó, tomando mi mano a través de la mesa. Conflictuada, admití. Parte de mí siente pena por él, pero una parte más grande de mí recuerda por qué está en esta situación en primer lugar. ¿Consideraste ayudarlo? Por un momento, dije honestamente, pero luego recordé que ayudarlo enviaría el mensaje de que puede traicionar a la gente y aún esperar que lo rescaten cuando las cosas se pongan difíciles. Antonio asintió pensativamente. Suena como que tomaste la decisión correcta, aunque no fue fácil. Las decisiones correctas rara vez son fáciles, reflexioné. 2 semanas después, recibí una llamada de Esperanza, mi ex-suegra. Isabela, querida, dijo, su voz cansada. Necesito hablar contigo sobre Rodrigo. Nos encontramos en nuestro café usual, pero esta vez la conversación fue mucho más tensa. Está en tratamiento, dijo Esperanza, sin preámbulos. Rehabilitación por alcohol. Aparentemente, ha estado bebiendo mucho desde que perdió su trabajo. ¿Cómo está?, pregunté, encontrando que realmente quería saber. Mejor. El programa es bueno. Está empezando a asumir responsabilidad por sus acciones. Esperanza me estudió cuidadosamente. Me preguntó si hablaría contigo. ¿Sobre qué? Perdón. No dinero, no favores, solo cierre. Consideré su solicitud. Parte de mí quería decir que no, mantener las puertas cerradas firmemente en esa parte de mi vida, pero otra parte reconoció que tal vez necesitaba cierre también. Una conversación, dije finalmente. Una vez, en terreno neutral, nos encontramos en un pequeño café en Laureles, lejos tanto de mi oficina como de nuestros viejos lugares familiares. Rodrigo se veía mejor que la última vez, limpio y sobrio, pero había una fragilidad en él que nunca había visto antes. Gracias por reunirte conmigo, dijo, sus manos envueltas alrededor de su taza de café como si fuera una línea de vida. Esperanza dijo que querías disculparte. Quiero, pero también sé que las disculpas no significan mucho viniendo de mí ahora. Respiró profundamente. En terapia, hemos estado hablando sobre responsabilidad, sobre cómo mis acciones afectaron a otras personas. Esperé, dejándolo llenar el silencio. Lo que hice fue inexcusable, continuó. No solo la aventura, sino la manera en que te menosprecié, cómo di por sentado todo lo que habías hecho por nosotros. Merecías mucho mejor de lo que te di. Sus palabras eran lo que había esperado escuchar meses antes, pero ahora se sentían como poco y demasiado tarde. Aprecio que digas eso, respondí cuidadosamente, pero necesitas entender que esto no cambia nada entre nosotros. Lo sé, dijo rápidamente. No estoy pidiendo perdón, o una segunda oportunidad, o cualquier cosa de ti. Solo quería que supieras que entiendo ahora lo que perdí, y que lo siento. Estudiamos cada uno al otro a través de la mesa. 2 personas que una vez habían compartido una vida ahora esencialmente extraños. Te perdono, Rodrigo, dije finalmente. No por ti, sino por mí. Pero el perdón no significa que olvidemos, y definitivamente no significa que volvamos a donde estábamos. Entiendo, dijo, y por primera vez en meses, vi un destello del hombre con quien me había casado. ¿Eres feliz en tu nueva vida? Estoy construyendo hacia la felicidad, respondí honestamente. Cada día. Cuando nos separamos esa tarde, fue realmente el final, no con ira o drama, sino con el reconocimiento silencioso de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas, solo pueden ser transformadas en algo completamente nuevo. Capítulo 8. Cimientos nuevos. 1 año después de mi divorcio, estaba de pie en la terraza de la casa nueva, que Antonio y yo habíamos diseñado juntos, observando a los trabajadores poner los toques finales en nuestra piscina. Era una estructura hermosa,
diferente a la que había compartido con Rodrigo. Esta era más orgánica, con bordes curvos que se mezclaban naturalmente con el paisajismo circundante. ¿Algún pesar?, preguntó Antonio, envolviendo sus brazos alrededor de mí desde atrás. Ninguno, respondí, apoyándome contra su pecho. Esta piscina es nuestra, solo nuestra. Habíamos tomado las cosas lentamente, Antonio y yo. Él había visto de primera mano las cicatrices que mi matrimonio anterior había dejado, y había sido paciente mientras yo aprendía a confiar otra vez. Cuando finalmente nos mudamos juntos, fue una decisión tomada con completa transparencia y comunicación abierta. Los peces koi llegan mañana para el estanque decorativo, dijo, besando mi sien. ¿Mismo proveedor que usaste en la casa vieja? No, dije con una sonrisa. Nuevo lugar, nuevos peces, nueva vida. La casa que habíamos construido era una mezcla perfecta de nuestros dos estilos profesionales. La arquitectura de Antonio fluía sin problemas con mi ingeniería estructural, creando espacios que eran tanto hermosos como sólidamente construidos. Era un hogar verdaderamente colaborativo, algo que nunca había tenido antes. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Antonio me mostró algo que había estado escondiendo. Cerré el último trabajo hoy, dijo, produciendo una pequeña caja de terciopelo, y quería celebrar con una pregunta. Mi corazón se saltó un latido, pero no con pánico, con anticipación. ¿Isabela Delgado?, preguntó, cayendo en una rodilla. ¿Te casarías conmigo, no para reemplazar lo que tuviste antes, sino para construir algo completamente nuevo juntos? Miré al hombre que había entrado en mi vida en el momento perfecto, que había visto mi fuerza y mi vulnerabilidad, y había amado ambas, quien había demostrado una y otra vez que la asociación verdadera se construía sobre respeto mutuo, no sobre poder o control. Sí, dije, mi voz clara y segura. Sí, construyamos algo hermoso juntos. Mientras deslizaba el anillo en mi dedo, reflexioné sobre el viaje que me había llevado aquí. La traición de Rodrigo, aunque dolorosa, me había enseñado lecciones invaluables sobre mi propia fuerza. La venganza que había orquestado, aunque tal vez extrema, me había demostrado que nunca más permitiría que alguien me menospreciara. Pero más importante, había aprendido la diferencia entre amar desde la debilidad y amar desde la fuerza. Con Rodrigo, había amado desde un lugar de necesidad, tratando de ser lo que pensé que él quería. Con Antonio, amaba desde un lugar de elección, siendo exactamente quien era. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de nuestra nueva casa. Esperanza estuvo allí, radiante de felicidad por mi nueva oportunidad de amor. Natalia fue mi madrina de honor, lágrimas en sus ojos mientras declaraba que nunca me había visto tan feliz. Mientras Antonio y yo intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, prometiendo construir una vida basada en honestidad, respeto y colaboración verdadera, sentí que un capítulo finalmente se había cerrado completamente, y uno nuevo había comenzado. La recepción fue perfecta en su simplicidad. Amigos y colegas se mezclaban fácilmente, todos celebrando no solo nuestro amor, sino la transformación que ambos habíamos experimentado. Cuando llegó el momento de nuestro primer baile, Antonio me susurró al oído, para edificios fuertes y corazones más fuertes. Mientras bailábamos bajo las estrellas, con el suave sonido del agua corriendo del estanque de koi en el fondo, supe que había encontrado no solo amor, sino un verdadero compañero. Alguien que entendía que el amor real no se construye sobre grandes gestos románticos o pasión ciega, sino sobre la fundación sólida de respeto mutuo, metas compartidas y el compromiso de crecer juntos. La piscina en nuestro nuevo hogar nunca tendría que ver drama o traición. Sería testigo solo de risas, de tardes perezosas, de celebraciones familiares futuras. Se convertiría en el símbolo no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado: la capacidad de amar completamente mientras mantenía mi propia fuerza. Mientras las últimas notas de nuestra canción de boda se desvanecían en el aire nocturno, Antonio me giró una vez más antes de inclinarse para besarme. En ese momento, rodeada de personas que me amaban, y al lado del hombre que había elegido construir una vida conmigo, me di cuenta de que la venganza más dulce no había sido destruir a Rodrigo. La venganza más dulce había sido convertirme en la mujer que era ahora, fuerte e independiente, capaz de amar profundamente sin perder mi identidad, y construir una vida tan hermosa que el pasado se volvía solo una memoria lejana. Había aprendido que a veces, las mejores fundaciones se construyen sobre las ruinas de lo que vino antes, y en esas ruinas, yo había encontrado no solo fuerza, sino sabiduría,
no solo supervivencia, sino triunfo. La historia que había comenzado con traición en una piscina, había terminado con amor verdadero en otra, y esa, decidí mientras Antonio me llevaba adentro hacia nuestro nuevo comienzo, era la única clase de final feliz que valía la pena tener. 5 años después, estaba sentada en mi oficina, revisando los planos para nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, un centro comunitario para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Era un proyecto que había tomado no solo por sus méritos arquitectónicos, sino por su misión personal. A través de la ventana, podía ver a Antonio en nuestro jardín, jugando con nuestra hija de 3 años, Sofía, cerca del estanque de koi. La pequeña se reía mientras los peces dorados se acercaban a sus pequeños dedos. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era una mujer joven, su voz temblorosa con emoción y miedo. «Señora Delgado», dijo, «mi nombre es Patricia. Mi esposo me ha estado engañando, y he encontrado evidencia. Una amiga me dijo que usted entendería lo que es pasar por esto». Escuché mientras me contaba una historia que era dolorosamente familiar. Las mentiras, la traición, el sentimiento de impotencia. Cuando terminó, respiré profundamente. «Patricia», dije gentilmente, «tienes más poder del que crees. Déjame explicarte exactamente cómo usarlo». Mientras comenzaba a aconsejar a otra mujer sobre cómo reclamar su vida, miré de nuevo hacia mi familia en el jardín. Antonio levantó a Sofía en sus brazos, girándola mientras ella gritaba de alegría. Él capturó mi mirada a través de la ventana y me guiñó, su sonrisa radiante con el amor que compartíamos. Había aprendido que la venganza más poderosa era una vida bien vivida, y la mía, finalmente, era exactamente eso.